Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo, y a Él sea dada la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Les saludo, les abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor, estándole agradecido al Señor una vez más en que nos da poder venir delante de su presencia para alabarlo, adorarlo, para poder participar de la cena del Señor, de lo cual es su cuerpo, de lo cual es su sangre, y el también poder oír y recibir el maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Por lo cual en esta mañana le invito, hermano querido, a que podamos estar abriendo nuestras Biblias para traer la lectura de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Ahí estaremos haciendo referencia al texto bíblico, y quiero hablar hoy sobre las bendiciones que tienen condiciones. Algo de lo cual ya hemos estado mirando días pasados, pero hoy vamos a ahondar, vamos a profundizar en este tema. Y que estas que están condicionadas por el amor, porque usted dirá, ¿hay bendiciones que tienen condiciones? Sí, hay bendiciones que tienen condiciones. Pero la condición no está en lo que yo ve, como algunos han transgiversado el Evangelio, de que hay que comprar las bendiciones de Dios, sino que la bendición están condicionadas por el amor, y por eso veo la necesidad de ahondar, de profundizar en ello, para que podamos llegar a tener una comprensión clara, un entendimiento claro de por qué están condicionadas las bendiciones. Así que si tiene su Biblia, le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si tiene su Biblia, hermana amada, y ha leído la Sagrada Escritura, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos es dado de poder haber traído la lectura, amén. Y en ello oremos, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has concedido el traer la lectura de la Sagrada Escritura, y porque tenemos una Biblia en nuestras manos, lo cual, Señor, hay lenguas, hay pueblos, hay tribus, hay naciones que todavía no lo tienen, Señor, pero a nosotros nos fue concedido tener las Sagradas Escrituras y poder aún leer con esta libertad y reunirnos a compartirla como un fe, Señor. Y es ahora, mi Dios, que en la exposición de tu palabra, mi ruego en la oración, es que tu palabra venga a nosotros en el poder, venga a nosotros en la potencia del Espíritu Santo, para cumplir así todo designio de tu buena voluntad, haciendo en nosotros enteramente conforme a tu propósito eterno, por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor Jesucristo, el que nos ha dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Querida iglesia, tome su asiento un instante. Amén. Tome su asiento un instante. Amada iglesia del Señor,
vemos que la Escritura dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre mí, aprendan de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero como hemos hecho mención días pasados, muchos han venido a Cristo y siguen atribulados. Muchos han venido a Cristo y siguen llevando ellos sus cargas y siguen apesadumbrados. Y tal es así que hay un sinfín de hermanos que han hecho su confesión de fe, han recibido a Cristo por medio de esa fe como su Señor y como su Salvador, pero se siguen sintiendo acusados por sus pecados, pero se siguen desesperanzados, o ante cualquier tribulación o situación enseguida se sienten sacudidos, conmovidos, apesadumbrados. Y eso es una evidencia de que todavía su alma no ha entrado en el reposo del Señor y no ha hallado enteramente descanso. Y esto no quiere decir que uno no sea inquietado por los problemas, porque es imposible que un problema no nos inquiete. Esto no quiere decir que uno no se sienta acongojado por una desilusión, una tristeza o por algo que haya sufrido, pero esto va más allá cuando la tristeza ya es semejante a la de los que no tienen fe, Dios y esperanza. Por eso el apóstol Pablo habló a la iglesia y le dijo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, refiriéndose a aquellos que frente al fallecimiento de un ser querido no logran hallar el consuelo o verse fortalecidos a pesar de la separación física. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una esperanza bienaventurada, que es la venida de Cristo, que es con esa venida la resurrección de los muertos, y que nos podamos reunir con Cristo en los cielos por la eternidad, y juntamente con todos los que han partido en la fe del Señor Jesucristo, en donde ya no va a haber más dolor, no va a haber más muerte, no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más injusticia, sino que el Señor va a estar reinando en medio de su pueblo y nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y es lo que nos tiene que fortalecer, que a pesar de lo que estamos viviendo en el tiempo presente, los sufrimientos del presente no son comparados en nada a la gloria venidera. Cuando uno tiene ese pensamiento, se armó de esa idea y tiene esa esperanza albergándola en su corazón, a pesar de lo que le venga, le acontezca, a pesar de lo que viva, nunca se va a sentir desesperanzado. Nunca va a llegar al punto de ser conmovido, de perder todo ánimo de seguir adelante. Si hay alguien que perdió la esperanza, si hay alguien que perdió el ánimo, si hay alguien que ya no quiere continuar en ir hacia adelante, es porque se ha separado de Cristo. Porque sencillamente se ha separado de Cristo y no ha seguido aprendiendo del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, fuera de mí nada podréis hacer, pero permaneced en mí y en mi palabra y llevaréis fruto y seréis limpiados y aún llevaréis más. Porque como el pámpano fuera de la vid se seca y no sirve para más nada, así vosotros separados de mí nada podéis hacer. Por eso, hermano, que la condición para hallar descanso para nuestra alma está en que permanezcamos en el Señor. Pero no solamente permanecer en el Señor, sino continuar aprendiendo del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque toda situación que vivimos o que nos toca enfrentar trae una enseñanza para nuestra vida cristiana, la cual nos va a llevar un paso más hacia adelante y una medida más en estatura espiritual en cuanto al crecimiento del Señor. Nada nos es para el contrario, nos es en perjuicio, sino que todo lo que nos sucede es en beneficio, pero de nuestra vida espiritual. Si hay alguien que dice, yo ya no doy más, yo ya no sigo más,
Y si hay alguien que bajó los brazos es porque se separó del Señor. Pero el que permanece unido al Señor por ese yugo. Y sabe que esta palabra hay alguien que enseñó sobre ella y que no solamente tiene que ver con el arte o el oficio de arar la tierra, sino que también tiene que ver con la relación entre el maestro y su discípulo. Por eso Jesús habló de los fariseos que ponían pesadas cargas que no levantaban con un dedo. ¿Por qué? Porque también hay una relación en cuanto a llevar el yugo, no solamente con el oficio de arar la tierra, sino con el término de ser discípulo, de ser aprendiz de un maestro. Cuando Jesús estaba diciendo que lleváramos su yugo, estaba diciéndonos que aprendiéramos de Él, que fuéramos discípulos, aprendices de Él. Por eso en otra parte nosotros vemos que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces no solamente tiene que ver con el oficio de arar, sino con el hecho de ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo no solamente es un oidor de las enseñanzas, sino que es un seguidor de las enseñanzas de Cristo, que las aplica y las comparte con otros. Amén. Porque simpatizantes Cristo tuvo siempre. Aún en los días de su carne, tuvo simpatizantes. En una oportunidad Jesús se dio vuelta y una gran multitud que había sido alimentada por Él, lo dejaron, porque dijo, trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre tiene potestad para darle. Y desde aquel día muchos de los simpatizantes dejaron de seguirlo. Pero se dio vuelta y lo miró a sus discípulos y le dijo, ¿queréis ir o acaso vosotros también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué quiere decir? Que aunque muchos lo abandonan al Señor, de esos simpatizantes, de esos creyentes simpatizantes, porque no es que dudan del Señor, pero no tienen la disposición para ser discípulos. El discípulo del Señor no se va a detener en ver si hay para comer o no hay para comer. No se va a detener en ver si hay para dónde recostar la cabeza o no hay dónde recostar la cabeza. Porque muchos le quisieron seguir al Señor y el Señor les dijo, mira, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, y se fueron entristecidos porque no iban a pagar ese precio. Pero vean quienes lo pagaban el precio, y aún hoy en día hay quienes pagan el precio de seguirlo a Cristo. Aún hoy en día hay quienes pagan el precio de seguirlo a Cristo. Entonces usted tiene que determinarse ¿qué es lo que quiere ser para el Señor? ¿Un simpatizante, un creyente que no niega las enseñanzas de Jesús? ¿O un discípulo que está decidido y determinado a seguirlo a Cristo hasta el fin de sus días? Eso es lo que se tiene que determinar. Pero ¿sabe cuál es la bendición que está condicionada para los discípulos? Es que los discípulos, a pesar de lo que vivan y que atraviesen, siempre van a hallar descanso para su alma. Siempre van a hallar descanso para su alma, porque el que permanece y persevera en el Señor va a recibir del Señor el conocimiento y el entendimiento de por qué Él permitió que viviera lo que está viviendo, y va a sacar una enseñanza, y al sacar la enseñanza se va a dar cuenta que era en beneficio de su vida espiritual, y la tristeza se va a cambiar en gozo, y la debilidad en fortaleza. Pero es una condición, es una bendición que está condicionada para los discípulos.
La alcanzan los discípulos, por eso los simpatizantes y los creyentes todavía no hallan descanso para su alma y ante cualquier situación tambalean y ante cualquier situación bajan los brazos y dicen yo ya no puedo continuar, yo ya no puedo seguir así. Pero el que es discípulo de Cristo está decidido y determinado en seguirlo al Señor hasta lo último de sus días, hasta que Cristo le venga a buscar y haya acabado la carrera con gozo. Esa es la actitud del discípulo. Amén. Quiero referirme a otro texto de las Sagradas Escrituras que está en el Salmo 34, en el Salmo 37, verso 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bendiciones condicionadas y que las condiciones que están dadas por el amor. Y ahora hablamos en cuanto a la relación que había de amor entre un discípulo y su maestro, y de su maestro con sus discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. 27:4. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un círculo muy cercano al cual no accedían todos. No eran los 5.000 los que accedían. Los 5.000 escuchaban y les escuchaban hablar por parábola, para que oyendo no entendieran y viendo no se convirtieran y fueran sanados. Pero a sus discípulos les hablaba claramente. Y aún les llamó y les dijo, ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que les llamaré amigos. Pero eso no se lo dijo a las multitudes, se lo dijo al círculo cercano. ¿Cuál era ese círculo cercano? Los que le seguían, los que estaban con él. Aun cuando, por la debilidad de la carne, en la cruz le desampararon. Pero Jesús sabía que no iban a poder ir hasta el final en la carne. Tenían que tener un nuevo nacimiento, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, pero cuando esos que le negaron en la cruz fueran llenos del Espíritu Santo, el primero y el que más le negó, que fue Pedro, que le negó en el patio del dolor, iba a ser el que se iba a poner en pie e iba a decir a voz en cuello, varones israelitas, no es que estamos ebrios, sino que es la hora tercera, y esto es lo anunciado por el profeta, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo, y lo que vosotros veis es la obra de Dios. Amén. Jesús sabía hasta dónde ellos iban a llegar. ¿Por qué? Por la relación. Jesús conoce a los que son suyos. Él conoce a los que le aman. Por eso no se trata de decirle te amo, sino de demostrarle que le amamos. ¿Y sabe cuándo usted va a demostrar que le ama al Señor? Cuando a pesar de todo está decidido, decidida, determinado en seguirlo a Cristo. A pesar de todo, está decidido en seguirle a Cristo. Dice así el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren recibir esa promesa? ¿O creen que esa promesa es para ellos o para ustedes? Ciertamente que sí, que es para nosotros, pero también tiene condiciones. ¿Dónde vemos las condiciones? Verso 3. Confía en Jehová si haces el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Entonces, ¿por qué está determinada esta bendición? Por la confianza. Está determinado por la confianza. Y por el deleite que yo tengo. Imagínense si yo confío en el Señor, pero no me deleito en la voluntad de Dios, sino que quiero el que sea hecha mi voluntad. ¿Por qué cree que el apóstol Santiago escribió y dijo, pedís y no recibís? ¿Por qué? Porque Dios no tiene poder para darle lo que piden. Dios tiene todo poder y puede darle. Y lo peor que hay
es que alguien insista en pedir algo a Dios que no es su voluntad y Dios se lo dé. Lo peor que hay y que le puede suceder a una persona es que insistiendo, después de saber que no es la voluntad de Dios, seguir pidiendo y Dios se lo dé. Porque es la evidencia que los entregó los deseos de su corazón. Y ya eso es síntoma de perdición. Y esto está en Romanos capítulo 3, dice, por cuanto que no se complacieron en agradar a Dios ni en dar gloria a Él, Dios los entregó a los deseos de su corazón y a una mente reprobada. Es la evidencia, es el síntoma de que están condenados. Cuando Dios lo entrega a alguien a lo que desea su corazón, y no le sale al camino para estorbarlo y para impedirle, y no le concede capricho, es la evidencia que ya está entregada, es el síntoma que esa persona ya está entregada. Por eso lo mejor que nos puede salir, nos puede acontecer es que siendo juzgados seamos castigados por el Señor. ¿Pero para qué? Para no ser condenados con el mundo. Entonces, ¿en qué está condicionada esta promesa? En que yo confíe, pero que me deleite también en el Señor. El que se deleita en Dios tiene una complacencia en la voluntad de Dios. Y que a pesar de lo que le suceda, o a pesar de lo que esté viviendo, va a decir como dijo el Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Si puedes, pasa la copa, pero mira, no quiero que se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Cuando rindió su voluntad al Padre, los ángeles de Dios vinieron y le fortalecieron. Y ese vigor le sirvió para sobrellevar la laceración de los látigos romanos, la corona de espina, el oprobio, la vergüenza de la cruz, el ser crucificado, el sufrir los juicios sobre el pecado y sobre el pecador. Lo enfrentó todo hasta que consumó la obra, expirando y diciendo consumado es. ¿Cuándo recibió la fortaleza? ¿Y cuándo le fue concedido la petición de su corazón? Porque ¿cuál era la petición de su corazón? Querer llevar muchos hijos a la gloria. Porque era el unigénito Hijo de Dios, y él sabía que por medio de su sacrificio iba a llevar muchos hijos a la gloria, y ya no iba a ser el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Esto es como el hijo único. Era el hijo único, quería tener hermanos, y el padre le dijo, ¿quieres tener hermanos? Este es el precio. Tu entrega, tu sacrificio, y dijo, me has hecho cuerpo, ahí voy a hacer tu voluntad. Y por el gozo puesto por delante de saber que iba a llevar a muchos hijos a la gloria y que iba a ser el primogénito entre muchos hermanos, sufrió el oprobio, el menosprecio de la cruz y pagó el precio de nuestros castigos y de nuestros delitos, para que hoy podamos recibir la adopción de ser llamados hijos de Dios y que Él no se avergüence de ser nuestro Dios. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero su deleite estuvo en hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando vino la fortaleza de Dios para pasar el momento que tenía que pasar, el momento amargo, y vino la respuesta a la petición de su corazón. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él pidió por usted y por mí. Dijo, no solo te pido por esto, sino también por los que habrán de creer en mí, por el testimonio de esto. Pero para que usted y yo pudiéramos creer en Él, por el testimonio del Evangelio, primero Cristo tenía que pagar el precio de la redención. Porque si no pagaba el precio de la redención, no iba a venir el Espíritu Santo y tampoco se iba a parar Pedro por primera vez a anunciar la buena noticia del Evangelio, que no era que estaban ebrios, sino que se estaba cumpliendo la promesa de Dios y que la obra de Dios había comenzado para salvación a todo aquel que cree. Gracias.
Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y luego esos, llenos del Espíritu Santo, pudieron ir hasta el final. Por eso es que todos los discípulos de Cristo sufrieron el martirio. Pedro fue crucificado boca abajo porque no se vio digno de ser crucificado como su Señor. Pablo fue decapitado, otros murieron aserrados, otros murieron bajo una lanza. El único que no murió en el martirio fue Juan, pero lo metieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Se ha quemado alguna vez las manos fritando? ¡Qué dolor!, ¿no es cierto? Imagínese el dolor y la secuela de ser metido en una olla de aceite hirviendo. Sin embargo, cuando lo sacaron, no lo llevaron a recuperarse al hospital del quemado. Lo llevaron a la isla de Patmos, la cual era una isla en la que iba el peor tipo de personas. Era como un Alcatraz, era como una cárcel de alta seguridad. Y ahí imagínense en las condiciones que vivían las personas. Sin embargo, aquel que habiendo sido sacado de la olla de aceite hirviendo y que luego fue exiliado en una isla para presos de alto riesgo, en esa misma isla no renegó de Dios, sino que en el día del Señor él permanecía en el Espíritu orando a Dios, y Dios le tomó y le llevó en el Espíritu para traer la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Le causó eso motivo para que él bajara los brazos? ¿Tenía razón para decir yo no sigo más a Cristo? Sin duda que tal vez la tenía. Pero el poder del Espíritu Santo que le infundía el ánimo y el aliento para seguir adelante era lo que lo llevó hasta el final de sus días. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted el poder del Espíritu Santo? Más bien que lo tenemos, porque la redención de nuestra alma ya fue paga. Y la razón por la que usted tiene el Espíritu Santo es porque ya no es un pecador, sino porque es un santo hijo de Dios. Y por eso es que Dios pudo enviar la promesa del Espíritu Santo, que es el sello de nuestra redención y que son las arras de esa vida. Ahora, si tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿será que podemos ir hasta el final? Sin duda que sí. ¿Será que podemos tener complacencia en la voluntad de Dios? Sin duda que sí. Entonces las bendiciones, cuando Dios las condiciona por amor. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede suceder, y lo reitero, es que a alguien Dios le bendiga fuera de su voluntad, porque eso ya no es una bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no añade tristeza, es la que enriquece. Así dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero mire, no se vaya como algunos se van con la teología de la prosperidad. Ah, la bendición de Dios es la que me llena los bolsillos. Enriquece espiritualmente, hermano. No quiere decir que no puede darle recursos, sin duda que sí. Si usted lee todo el Salmo 37, hoy lo leyó la hermana, y dice, en el día del hambre, el justo será saciado. Y al final termina diciendo, ya soy viejo, he sido joven y he envejecido. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, en todos los días de mi vida, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Entonces, ¿hay promesa para el justo? Sin duda que lo hay. Hay promesa para el justo, pero cuando habla de riquezas en la Biblia, se refiere a las riquezas espirituales, porque es el tesoro de gran valor. Es ese gran tesoro donde el ladrón no roba, ni el orín lo corroe, ni la polilla lo destruye, que es el tesoro que nosotros hacemos en el cielo. Amén. Entonces, hermano amado, hermana amada, cuando algo es de bendición para nuestras vidas, ¿sabe lo que trae aparejado? El crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Juan, cuando dio la bendición, dijo, amado, deseo que seas prosperado en todas las áreas,
que tengas salud como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que si su alma no prospera, si tiene dinero en el bolsillo, menosprécielo. Si tiene la aprobación de todos, menosprécielo. Porque si usted no está siendo enriquecido espiritualmente y tiene los bolsillos engordados y está rebosante de salud y todos le palmean en el hombro, mire, eso no es síntoma de bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios enriquece, pero enriquece espiritualmente. Le llena, le sacia, le satisface interiormente. Lo potencia para cumplir el propósito de Dios. Por eso cuando Jesús se rindió a la voluntad del Padre, ahí vinieron los ángeles y lo fortalecieron. ¿De qué modo cree que fue fortalecido Jesús? Interiormente. Le fortalecieron interiormente. ¿Para qué? Para que Él pudiera continuar y cumplir así con el propósito de Dios determinado para su vida. Cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, viene para fortalecernos, para que podamos continuar y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, no pongáis la mira en las cosas de la tierra, sino poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces la bendición de Dios se enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Usted cree que las personas que son ricas y no tienen a Cristo son personas felices? Mentira que el dinero compra la felicidad. Comprará muchas cosas, pero la felicidad no la compra. Si no, no habría ricos que se suicidan. Sin embargo, los hay. Tristemente, aquí ha habido personas en esta ciudad, gente que ha tenido muy buena posición económica. Recuerdo un profesional, un dentista, que su hijo se suicidó, al tiempo se suicidó él. Y económicamente tenía un chalet en Beverly Hills. Sanabria, que era uno de los más millonarios acá. También. Entonces nosotros miramos, el dinero no compra la felicidad. No compra, es un engaño del diablo que con el dinero compra. Podrá comprar muchas cosas, pero no la felicidad. Por eso es que hay mucha gente que es rica y es triste. Y es más, trae aún tristeza. Dice que el que desea enriquecerse cae en lazo del diablo. El que busca enriquecerse en este mundo cae en lazo de Satanás y es traspasado de muchos dolores. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces es un engaño enfocarse en las cosas materiales y descuidar la vida espiritual, cuando no debiéramos de descuidar la vida espiritual por las cosas materiales. ¿Necesitamos trabajar? Sí, que necesitamos trabajar. ¿Proveer para nuestros hogares? Sí. Pero la prioridad en nuestras vidas tiene que ser Dios. Porque Él es el que da semilla, el que siembra y pan al que come. Y si la prioridad en su vida es Dios, aunque lo haya dejado todo por amor de Cristo, por amor del Evangelio, lo va a recuperar 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero. La prioridad tiene que ser Dios en nuestras vidas. Lo otro es una necesidad, pero para cumplir con el propósito del Señor. Yo hace ya 28 años que estoy en el ministerio de la predicación del Evangelio, habiendo sido enviado. Trabajé 15 años a tiempo completo estableciendo obras. Después de 15 años de trabajar a tiempo completo estableciendo obras, trabajé 10 años bivocacional, trabajando en la obra y trabajando para llevar el sustento a mi casa, que fue algo que Dios lo permitió por causa de ese tiempo, de esa necesidad y de un proceso de Dios con mi vida, con lo que Él tenía que hacer en mí, con lo que yo tenía que aprender de Él. Después de trabajar 10 años, no bivacacional, no es mentira eso de bivacacional.
Yo trabajaba para poder continuar con el ministerio, porque el ministerio no podía sustentarme. Entonces tenía que trabajar. Trabajé 10 años. Cuando llegó el tiempo que Dios me dijo, ya está, hasta aquí, dejé. Y hace 3 años que dejé el trabajo. No es que lo dejé, la empresa sigue abierta y sigo pagando. La empresa sigue abierta. Sin embargo, yo ya no salgo, simplemente estoy abocado a trabajar el tiempo completo. Y no me ha faltado. Y no ha mejorado la condición del Uruguay. Ni tampoco mejoró la condición de la congregación, ¿cierto? Pero no me ha faltado. Y el Señor me sigue proveyendo. Y me sigue bendiciendo. ¿Por qué cree que es así? Porque hay una dirección de Dios en todas las cosas. Cuando tuve que salir, salí. Cuando tuve que dejar, dejé. Pero todo ¿por qué? Por amor al Señor. La prioridad tiene que ser Dios. Cuando la prioridad en nuestra vida es Dios, Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de todo lo demás. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, que el Señor nos conceda la gracia de poder entender el valor que tiene el ser rico espiritualmente y que ese es el mayor tesoro y que es el tesoro que tenemos que hacer. Cuando habla de hacer tesoros en el cielo, está hablando de enriquecerse espiritualmente, porque es el único tesoro que aunque a usted le decapiten, aunque usted le metan en una olla de aceite hirviendo, aunque usted muera de la peor forma, nadie se lo quita ni se lo roba porque se va con usted al cielo. Porque todo lo que usted alcanza de Cristo aquí en la tierra, se va con usted para el cielo. Amén. Y la medida de Dios es una medida apretada, remecida y rebosante. Por eso la Escritura dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Amén. Hermanos amados, si nosotros nos damos por causa del Evangelio, por causa de Cristo, ¿usted cree que el Señor no tiene esa medida para su vida? Sin duda que lo tiene. Pero tenemos que aprender a apreciar y valorar las riquezas espirituales. Si uno no pasa por las situaciones que muchas veces tenemos que pasar aquellos que le servimos al Señor, no hay manera que podamos alcanzar una medida de estatura espiritual. Para alcanzar una medida de estatura espiritual tendrá que ser perfeccionado. Y si el autor de eterna salvación, que es Jesucristo, Dios vio justo que fuera perfeccionado por medio de los padecimientos, no sorprendan por el fuego de la prueba como algo extraño que les sucede. Acuérdense de su vocación y de su llamado, y que su vocación y su llamado de ser como Cristo es en esta tierra. Identifíquese con Jesucristo, y que las cosas que a Él le acontecieron, pero que redundaron en un beneficio por la humanidad, si Dios le permite y le concede el privilegio de padecer con Él y por causa de Él, gócese y alégrese, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿cree que no tiene esa medida? Dios la sigue teniendo. Esa medida apretada, remecida y rebosante. Y recuerde, la riqueza más grande que usted puede alcanzar en esta tierra no es el oro, no es la plata, sino que la riqueza más grande que usted puede alcanzar son las riquezas espirituales. Aleluya, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y la obra de mayor valor que usted puede hacer es la obra de Dios, porque la obra de Dios consiste en salvar al perdido y fortalecer a los que son suyos. Y si usted se encuentra en la obra de Dios, siendo un brazo extendido para el perdido, para señalarle el camino a la salvación y a la vida eterna,
y se encuentra haciendo un brazo extendido para sostener y para fortalecer a sus hermanos, para estimularlos, para que lleguen a la meta del supremo llamamiento, hermano querido y hermana querida, usted se encuentra en la obra más importante que un hombre o una mujer puede estar haciendo en esta tierra, porque se encuentra haciendo la obra de Dios. Siendo Dios todopoderoso y pudiéndolo hacer todo Él, se lo ha confiado a usted, para que usted sea ese brazo extendido para alcanzar al perdido, señalándole el camino de salvación, y sea ese brazo extendido para sostener y para fortalecer a su hermano, para que alcance la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y recuerde que el privilegio más grande es poder encontrarnos haciendo la obra de Dios. Siendo que éramos nada, Él nos llamó a su gloria y a su reino para poder estar siendo quienes anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amado Dios y Padre Celestial, hemos hablado tu palabra, Señor, por más de 30 minutos, para alentar a tu pueblo, animar a tus hijos, Señor, a que sigan enfocados, mirando, Señor, la meta del supremo llamamiento en Cristo, para que puedan entender que Dios quiere bendecirles con toda bendición espiritual y con esa medida de bendición apretada, remecida y rebosante, pero que la condición es la de ser un discípulo, la condición es la de deleitarse en la voluntad de Dios, de amarle al Señor más que cualquier otra cosa en este mundo, y que siendo discípulos y amándole más a Él que a cualquier otra cosa en el mundo, estas serán las bendiciones con las cuales tú nos habrás de bendecir, dándonos descanso para nuestra alma y bendiciéndonos, concediéndonos la petición de nuestro corazón, que no tiene que ver con el sentir de la carne, ni con los anhelos mundanos, sino que tiene que ver con el sentir de Cristo en nuestras vidas y con el anhelo de poder extender tu reino y cumplir tu obra, habiendo acabado la carrera, Señor, habiendo, Señor, alcanzado, Señor, esa corona de justicia, la cual tú tienes reservada para nosotros y para todos los que aman tu venida. Por ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.